després seguirem amb la part més tècnica en què dos científics ens explicaran aquest pla de gestió. M'acompanyen a la taula el senyor Carlos Domínguez Díaz, secretari general de Pesca del Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient. A la meva esquerra, a la meva dreta, el senyor Jordi Cibraneta i Riu, director general de Pesca i Afers Marítims de la Generalitat de Catalunya, i el senyor Francesc Benages, patró major de la Confraria de Pescadors de Palamós. I jo mateixa, en tant que alcaldessa de Palamós i representant, en aquest cas, de la ciutat de Palamós. Bé, em correspon donar-vos la benvinguda, desitjar que tot plegat sigui molt profitós per la comunitat que vosaltres representeu, però, si m'ho permeteu, i en clau local, permeteu-me afegir aquesta benvinguda i aquest desig que la jornada sigui profitosa, unes paraules que, a títol de reflexió, em permeto fer en tant que representant municipal. Bé, sentirem moltes coses, totes elles molt interessants, però jo el que em sembla que us he de dir és que això no és fruit d'una decisió ni d'una idea nascuda abans d'ahir, sinó que és fruit d'un treball conjunt, d'un treball que ve de lluny i que representa un model de treball que s'aplica en el territori des de fa molts anys. Aquesta voluntat des del sector pesquer local, des del sector pesquer de Palamós, de treballar sobre aquesta consciència, d'aquesta sensibilitat cap al medi i de respecte cap a un recurs, que és la pesca, un recurs que és preuat però que no és finit, o que sí és finit, disculpeu, que és finit i que per tant és un recurs que ells posen en valor i que en aquest cas tenen l'Ajuntament de Palamós al seu costat. Penso que avui el que anem a presentar suposa molts anys de treball, em permeto parlar de més de 10 anys, en què des del Museu de la Pesca, la Càtedra d'Estudis Marítims, també des de l'Espai del Peix més recentment, el que fem és posar en valor el peix fresc pescat a la nostra costa i de manera especial l'estrella d'aquesta pesca, que és la gamba vermella de Palamós. Una gamba que per nosaltres és patrimoni natural i cultural i no ens n'estem de dir-ho mai, sempre posem per davant el valor patrimonial que té la gamba per nosaltres. Fins i tot em permeto d'explicar que n'hem fet una marca. Fa 3 setmanes presentàvem la nova marca de ciutat, la marca de Palamós, en què la gamba té un paper destacat, juntament amb altres elements, però la gamba s'ha convertit en icona d'aquesta marca. Per tant, per nosaltres la gamba genera patrimoni i genera també, lògicament, economia local. Per nosaltres el sector pesquer és un sector important en la nostra societat, important en la nostra economia i m'atreveixo a dir que ho és des dels nostres orígens, des de l'any 1277, quan algú va decidir que aquesta badia podia ser un lloc on fondejar les seves naus de manera estratègica i va fer una crida a tots els habitants de la zona perquè s'instal·lessin en aquesta badia per tal de generar el que després ha estat Palamós. Més de 700 anys després, la pesca continua sent estratègica per Palamós i, per tant, que el sector pesquer continuï sent un sector econòmic important de Palamós és per nosaltres rellevant. Per tant, en un acte com avui, en què posem en valor la pesca i, en definitiva, el que suposa la pesca per Palamós, doncs crec que és un acte en què ens permet parlar de present però que ens permet parlar de futur, perquè aquesta és la voluntat del sector pesquer local. I agraeixo també que avui hi hagi d'altres representants d'altres confraries perquè em consta que aquest és un model a seguir més enllà de Palamós i que altres confraries prenen el model de Palamós com un exemple, com un referent. Per tant, agraeixo també la seva presència, que en aquest cas entenem com un recolzament. Per tot això, si us sembla, doncs, donarem pas ja a les intervencions. En primer lloc serà el senyor Francesc Benages, patró major de la Confraria de Pescadors. Francesc. Buenas tardes, o buenas tardes a tothom. Benvinguts aquí a la Casa del Mar. I, agrair l'assistència de tots els patrons majors que estem aquí, del senyor Molines, el professor de Bull, del Carles, a tots en general, per estar aquí a la presentació d'aquest pla de gestió que ja fa diversos anys que ens sentim a parlar molt, però fins a hores d'ara no es pot dir que al final ha sortit el fruit i ha sortit
estos 4 años, la alcaldesa ha dicho 10, que realmente son 10, pero cuando empezamos a trabajar seriamente, sobre todo junto con el punto científico y la área de estudios marítimos, pues fue hace 4 años en la redacción, empezar a redactar el plan de gestión. Al fin empieza a dar los resultados porque creemos que este plan es la puerta para muchos otros, pero concretamente ese nos tiene que servir para regular la pesquería de la gamba en Palamos. Y en el futuro, espero no muy lejano, las otras pesquerías, porque no solamente el recurso de gamba es el que está realmente bastante mal, sino también nos encontramos en la zona esta, debido a que tenemos los cañones que sí que por una parte son buenos porque tenemos la gamba, de plataforma hay poca y realmente pues hay zonas que realmente pues están esquilmadas. O sea que creemos desde Palamos que no solamente con la redacción de este plan de gestión y el trabajo que tiene que venir ahora, ya habrá bastante porque como no nos pongamos a trabajar en las otras especies, pues realmente lo vamos a pasar mal. Por otra parte, lo mismo que estamos contentos, estamos intranquilos. Porque si esto acaba solo en una orden publicada, el esfuerzo no habrá servido para nada. Por eso creo que el sector ya ha hecho el primer paso, que no es poco. 2 meses de veda, cuando realmente aquí en la provincia pues solo hacíamos 1 mes de veda. Nosotros ya el año pasado hicimos 2 meses y el anterior hicimos 3 meses de veda. No solamente una veda, sino a más reducción de horarios de pesca en según qué zonas, sobre todo en las zonas que detectábamos que había más gamba pequeña, pues en estas zonas reducíamos el horario, etcétera, etcétera. Creemos que ahora son las administraciones que tienen que mover ficha, partida presupuestaria, seguimiento de la pesquería, a través de reuniones entre ustedes y la comisión que creo que en el reglamento ya lo pone, que tiene que haber una comisión que sea el que realmente trabaje. Nosotros lo que esperamos es esto, que esta comisión funcione, que nos pongamos manos a la obra. Creo que ahora realmente es cuando empieza de ponernos a trabajar seriamente, porque no puede quedar solo un redactado y realmente creemos que tenemos que ir juntos, tanto la administración como el mundo científico como pescador. Creo que muchos pescadores están a la expectativa del resultado de este plan, porque creemos que no los podemos defraudar, porque quedan pocas posibilidades para el futuro de la pesca y desde Palamos creemos que este es el camino a seguir. Muchas gracias. Secretari general, patró major, membres del sector pesquer, Institut de Ciències del Mar, Càtedra d'Estudis Marítims de la Universitat de Girona, subdirector, subdirectora, director territorial, representants del Museu de la Pesca, autoritats, amics i amigues. Bona tarda. La veritat és que per a mi és molt important avui tornar a ser aquí amb la companyia també de les autoritats que tenim a la taula i voldria ressaltar també d'una forma especial a la seva alcaldessa amb l'impuls que està donant amb tot el tema perquè realment tinguin el nivell i l'acceptació que necessita avui en dia el pescador davant també de la nostra societat. Felicitar-vos. Jo crec que és una iniciativa que no només ens l'hem de mirar d'una vessant estrictament jurídica o normativa i també vull deixar al marge tot el que és la fredor del caire general del que es planifica des de la mateixa administració. Per tant, vull ressaltar-ho com una iniciativa sorgida des del propi sector. Això és una cosa que crec que ho hem de ressaltar força, amb el suport del món científic, bàsic també per tirar endavant aquesta iniciativa, i el món conservacionista. Jo crec que amb tot això aconseguim com a sector sensibilitzar
que realment hem d'impulsar totes aquestes accions per al benefici de tots. Aquest és el cas del pla de gestió endegat des de la Confraria de Palamós i concretament des de la seva comissió tècnica per a la millora de la pesca, amb un objectiu principal: gestionar l'accés als caladors tradicionals de les flotes que engloba aquest pla, amb el suport, com ja he dit, del comitè científic, representants fonamentals per a que tiri endavant aquest entorn. També voldria fer notar, perquè és una cosa que ens ha arribat, que tot i la necessitat de l'acompanyament tècnic-científic per valorar els efectes de les mesures de la gestió, crec que, malauradament, aquí, per temes pressupostaris, és probable que no puguem continuar. Per tant, necessitarem, per part de tots, aquesta col·laboració del món pesquer i a la vegada ficar-hi el màxim d'imaginació perquè aquests plans de gestió puguin tirar endavant per saber si les mesures són correctes. Un altre tema que crec que és molt important per ressaltar és la part econòmica, la part de desenvolupament econòmic de la zona. A Catalunya, la captura exclusiva amb l'art d'arrossegament de la gamba acaba sent en profunditats de 80 a 1.000 metres i representa el 50% del valor de les captures comercialitzades a la demarcació de Girona. Per tant, aquest desenvolupament d'aquest pla acaba sent cabdal també per al desenvolupament del sector econòmic pesquer, amb una flota moderna, molt especialitzada i amb una llarga tradició pesquera. La marca de garantia, gamba de Palamós. La gamba roja acaba sent igual a tota la costa, però la gamba de Palamós, gràcies a la iniciativa del 2009, que s'ha reconegut com una marca de garantia, avui en dia a la costa tothom està parlant del que és la gamba de Palamós. Per tant, bona feina amb aquesta millora creada com a producte de cara a la comercialització. Per acabar, l'únic que voldria fer és tornar a repetir les gràcies a tots els que heu fet possible a nivell de tècnics de la mateixa Direcció General com de la Secretaria General per a poder treballar en complicitat perquè això s'hagi pogut tirar endavant. Bé, el que voldria per tancar és encoratjar-vos a tots per continuar aquest camí comú d'excel·lència que ens farà lliures com a sector i com a país. Gràcies. Per finalitzar, el senyor Carlos Domínguez, en tant que secretari general de Pesca del Ministeri. Muchas gracias, señora alcaldesa, señor director general de la Generalitat y estimado patrón mayor. Por supuesto, también saludo a todos los asistentes, representantes del mundo científico, de las administraciones, del sector pesquero, de todos los interesados. Quiero reiterar de manera muy especial la acogida que hoy nos hace Palamós como ciudad y Palamós también como sector pesquero para la presentación de esta norma, de esta orden ministerial que supone efectivamente el fruto de un trabajo largo de colaboración entre el sector científico y las administraciones, no solo la Administración del Estado, a quien le corresponde la competencia por ser aguas exteriores, sino también la comunidad autónoma, porque lo importante es que entre todos pongamos de nuestra parte para el éxito de esta normativa. Quiero recordar y quiero mencionar también, que no esté presente, al Instituto Español de Oceanografía, sin cuya colaboración tampoco habría sido posible llegar a este fructífero resultado. Al inicio de la legislatura
manifestó ante el Congreso de los Diputados en su discurso programático que una de sus prioridades, quizá la más importante junto con la reforma de la política común pesquera de la Unión Europea, sería la reordenación del caladero nacional mediante la revisión de la normativa y la adopción de planes de gestión o normas, digamos, que garantizaran la rentabilidad del sector a largo plazo. Esta frase tan sencilla al final no resulta tanto. Para la rentabilidad del sector a largo plazo, en primer lugar tenemos que garantizar que los recursos se conserven de manera adecuada para ser explotados. En segundo lugar, hay que aunar este objetivo de conservación de los recursos con la rentabilidad, que es la que necesita el sector pesquero. Sin ella no hay, evidentemente, sector pesquero. Por eso hoy no están aquí quizás todos los que tendrían que estar, pero estoy viendo ahí llegar ahora mismo a rastreros al puerto, quiere decir que están trabajando. Y en tercer lugar, a largo plazo. Es decir, que lo que buscamos no es la obtención de un rédito económico para hoy o para el año que viene o hasta las próximas elecciones, lo digo así de claro. Lo que buscamos es que haya un sector pesquero que se mantenga viva la economía de ciudades como Palamós en el futuro y también para las futuras generaciones de pescadores. Para eso creamos al inicio de la legislatura, hace ya un año, un poquito más, unos grupos de trabajo para cada una de las regiones del caladero nacional. Para el Cantábrico del Oeste, para el Golfo de Cádiz, para Canarias y también para el Mediterráneo. Esos grupos de trabajo que han estado funcionando, donde participan la Secretaría General de Pesca y las comunidades autónomas, se han ido gestando o terminando de gestar estas normas como la que ahora ha sido publicada en el mes de mayo, por la que se regula el plan de gestión de la gamba rosada en Palamós. Bien, nuestros principios a la hora de hacer todo este tipo de normativa es la transparencia y la colaboración, como he dicho, con las otras administraciones implicadas, en este caso la Comunidad Autónoma de Cataluña, y con el sector pesquero para recibir todas sus aportaciones y todas sus sugerencias. Tampoco hemos excluido, al revés, hemos consultado también en estos grupos y en otros foros a las organizaciones ecologistas de conservación de la naturaleza a las que hemos ido informando. Bien, dentro del marco del Reglamento del Mediterráneo de la Unión Europea en 1967 de 2006, se contempla la obligación de todos los Estados miembros de hacer un plan de gestión para todos sus caladeros del Mediterráneo, y esto ya lo hemos hecho y ya lo hemos presentado, el primero hasta el 2012 y el segundo a partir del 2013. Somos el primer Estado miembro que ha presentado ese nuevo plan, por ahora somos los únicos, y se prevé también que haya planes de pesca específicos para aquellas pesquerías locales o determinadas especies que requieran un tratamiento especial. Y el caso de la gamba de Palamós para nosotros es emblemático y creo que puede ser además un ejemplo para todo el resto del Mediterráneo, puesto que el sector, como bien ha dicho el patrón mayor, acepta unas reglas de juego que en ocasiones le resulta una restricción, le resulta una limitación a su actividad, pero con el objetivo de que haya recurso para el futuro y que además ese recurso tenga un gran valor, porque al fin y al cabo lo que ustedes pescan son euros y no son toneladas, así que muchos euros con pocas toneladas es mejor. Pues por esto lo hemos desarrollado y en colaboración, como digo, con todos los actores para el desarrollo de esta pesquería en aguas exteriores entre los 300 y 1000 metros fundamentalmente. La consulta con la comunidad autónoma, con el sector y con los científicos continuará también a partir de ahora en esos foros de grupos de trabajo en los que se hará un seguimiento al plan. Tengo que decir que desde luego para la Secretaría General de Pesca, a través del Instituto Español de Oceanografía, el seguimiento científico forma parte de este plan que fue aprobado el mes de mayo por la orden ministerial y que por lo tanto dentro del presupuesto del Instituto
Instituto Español de Oceanografía y de la Secretaría General de Pesca continuaremos dándole prioridad a estas investigaciones científicas para ver si es necesario hacer alguna modificación en el futuro o no, según los efectos que vayamos detectando de este plan. El contenido del plan no lo voy a explicar, lo conocen ustedes perfectamente en la orden, y solo quiero llamar la atención sobre el hecho de que se ha primado y se ha reservado parte del caladero a los barcos más tradicionales de la zona, que son los que dependen de este recurso para su subsistencia, y que reconocemos y valoramos el compromiso del sector pesquero, que tendrá que ser refrendado y apoyado por la comunidad autónoma en cuanto a la reducción de la capacidad de pesca, en reducción al número de buques en el plazo de 5 años de este plan. Por nuestra parte, no queda más que ponernos una vez más al servicio del sector pesquero para todo tipo de iniciativas como esta que puedan entrañar y que puedan redundar en su beneficio, y esperamos que por el bien del sector de Palamós, del Ayuntamiento de Palamós, este plan tenga todos los beneficios y todos los efectos con los cuales fue elaborado. Muchísimas gracias. Bé, a continuació passarem a la part més tècnica, on hi haurà l'exposició per part del senyor Joan Bautista Company, investigador del CSIC, i que ens parlarà sobre l'evolució històrica, sobre la evolución histórica de la pesquería de la gamba roja y el plan de gestión, medidas técnicas de gestión futura y seguimiento del plan de gestión. También Joan Luis Alegret, director de la Cátedra de Estudios Marinos de la Universidad de Girona, nos hablará sobre la componente social y humana del plan de gestión. Gracias. Pues desde hace más de 40 o 50 años está dedicado al estudio de las pesquerías
sido gracias a la aportación de geólogos y físicos, oceanógrafos. Nosotros como científicos de un organismo gubernamental nos debemos, a nuestra acción se debe centrar en las directrices del marco que nos propone, o en su caso la Comisión Europea, en su caso el gobierno español, ¿no? Es decir, necesitamos centrar nuestra actividad en lo que es las prioridades que ellos nos indican. Este marco, el marco del plan de gestión, nosotros lo marcamos en una iniciativa de la Comisión Europea en la que pretendía que todas las pesquerías en Europa se fueran regulando a través de planes de gestión, de seguimientos biológicos y sobre todo a través de este eje, ¿no? El eje de transparencia, discusiones abiertas, cualidad de los datos que aportamos y credibilidad. Y en esta iniciativa de la Comisión se dividió ambiciosa, con por supuesto de más de 8 millones de euros, ambiciosa, dividida en 3 fases. Una primera fase ya pasada, entre el 2008 al 2010, en la que se sentaban los pescadores y los científicos de unos 15 pesquerías de toda Europa, de todos los países con mar de Europa, y discutían un problema conjunto. Discutían y llegaban a un consenso de cuál era el problema que se pretendía solucionar. Esto lo hicimos entre el 2008 y 2009. Una segunda fase, identificar el problema, era el GAP 2, esta fase en la que estamos actualmente, era poner en práctica las soluciones del problema, o hacer el seguimiento, es lo que estamos haciendo. Un seguimiento biológico a través de unas preguntas que nos hicimos. Y una tercera fase, que vendrá en 2015, es, con los resultados que hemos obtenido, intentar influenciar de alguna manera pues, los policy makers, ¿no? Que es el gobierno español, dar nuestros resultados, dar nuestra opinión y llegar a una gobernanza. Bueno, este es el marco nuestro de actuación. En este sentido, GAP 1 identificó una pesquería, después diremos el porqué, que es la pesquería de Aristeo, de la Gamba Roja. Después identificó un problema, teníamos una captura de fluviales excesiva y también necesitábamos identificar las áreas donde había esta captura de fluviales. Y finalmente, una vez esta discusión abierta, llegamos a la segunda fase del proyecto en la que nos pusimos en práctica intentar resolver estas cuestiones. En esta segunda fase, bueno, le titulamos estrategias de management de la pesquería, en la que la cofradía de Palamós era un partner oficial del proyecto europeo, de esta forma como partner oficial. Inicialmente nosotros queríamos que estuvieran todas las cofradías importantes del norte de Cataluña. Están influenciadas por los cañones, que son Blanes, Palamós, Rosas y parte de Llançà y Barcelona. Esto era imposible de cara al dinero que teníamos. No teníamos suficiente dinero para hacer un seguimiento biológico de todos los puertos. Nos centramos en Palamós, ellos llevaban mucha ventaja, hacía años que ya estaban pensando en esto, y además es el puerto que la pesquería de gamba es más importante para ellos, ¿no? Y por eso nos centramos en Palamós. ¿Por qué la gamba? La gamba es un recurso, está distribuido en todo el Mediterráneo, en la costa noroeste de África, en la costa sureste también de África, una pesquería que está creciendo aquí, está creciendo en diferentes sectores del Mediterráneo. Y, bueno, esta es la gamba, es una especie que vive cerca del fondo, en fondos de sedimento fino, se alimenta de pequeños crustáceos que viven en el fondo, el scavenging. Lo que ya hemos dicho, las comarcas de Girona, inicialmente nuestra intención era centrar en todas las comarcas de Girona, fue posible por una cuestión de presupuestaria, lo centramos en Palamós. La pesquería, como ya creo que todos saben, se comprende entre los 500 y 800 y algo metros, toda la costa del Mediterráneo. De hecho, el jueves me han invitado en Denia, bueno, se han enterado de esta presentación, del plan de gestión, y el jueves tengo que ir a Denia a dar
Valencia a explicar el caso, ¿no? Es decir, que hay diferentes puertos en todo el Mediterráneo donde la gamba es importante y va creciendo en importancia. Las características de la flota es una flota de medio gran tamaño, potente. Las embarcaciones cuando hay gamba van a pescar gamba y están siendo tranquilos. Cuando no hay gamba se acercan a costa y rompen un poco el equilibrio de la pesquería de cada uno de los puertos. Es una pesquería monoespecífica, es decir, cuando pescamos prácticamente todo es gamba, lo cual desde un punto de vista biológico nos facilita mucho trabajo. No tenemos que pensar en otras especies. Es decir, el Mediterráneo es una pesquería muy específica y a veces lo que haces bien para uno no hace bien para otro. Así, estas son las características generales. Lo que decíamos, esto es el valor de la pesquería de gamba. En el último decenio se ve un incremento el valor de gamba respecto al total de capturas. Como en los últimos 10 años ha pasado de ser el valor de la gamba respecto al total de aproximadamente un 5% a pasar a aproximadamente un 15%. Es decir, hay una deriva del esfuerzo hacia la pesquería de gamba en todo el litoral de gamba. Y si pasamos al valor de la gamba con respecto a la pesquería de arrastre, este porcentaje se nos acerca, también con un aumento, se nos acerca casi al 40%. Es decir, la pesquería de gamba es importante y por eso la escogimos en este proyecto europeo. Palamos aún es más importante. Es decir, en Palamos no hay un incremento en los últimos 10 años, siempre ha sido importante, alrededor del 40% del total. Y si comparamos el valor de arrastre es más del 50%. Después tenemos estos puntos que son en 2005 y 2006. Yo me atrevería a decir, que a lo mejor alguien estará de acuerdo conmigo, que debido a estos puntos de descenso de captura de gamba hoy estamos sentados aquí todos nosotros. En el 2005 hubo un descenso de la gamba, de la captura de gamba, se cerraron puertos de Barcelona, de Palamos o de Tarragona. Aún hay consecuencias legales hoy en día, creo, no está cerrado el caso. Y a partir de aquí, bueno, ellos tuvieron un problema, nosotros tuvimos una idea científica, la comprobamos, hicimos una serie de hipótesis y todo cuajó bien. Es decir, conseguimos responder esto. Al conseguir responder esto y explicarlo, nosotros ganamos cierta credibilidad, ellos nos creyeron y aquí creo que empezó la segunda fase. Se había trabajado muchos años en el tema, él había trabajado desde anteriormente, hay muchas tesis doctorales, pero bueno, esto es un punto de inflexión. Hay fluctuaciones. La gamba, esto es la capturas de toneladas de gamba en Cataluña, y había fluctuaciones, se había dicho, pues, fluctuaciones debido a sobreesfuerzo, fluctuaciones de casas naturales. Bueno, cuando poníamos las descargas de todos los puertos, veíamos que había una correlación temporal en todos los puertos. Por lo tanto, nos indicaba que esta fluctuación tenía que estar debida más a una causa natural que no a una sobrepesca, que también hay sobrepesca, por supuesto. Bien, con todo este conocimiento y el problema encima de la mesa y el marco del proyecto europeo, dijimos, bueno, con todo el conocimiento adquirido, pescadores y científicos pretendíamos convencer a la administración, primero la propuesta del proyecto europeo, es formar parte del proyecto europeo, y después a los dos gobiernos hicimos una serie de visitas, explicamos nuestros resultados, las pretensiones del sector, y lo que pretendíamos es tener un plan de gestión. Esto estoy hablando del año 2007-2008, que hace 5 o 6 años, bueno, tenemos el plan de gestión. Y esto objetivo inicial que nos propusimos aquí se ha conseguido. Esta es la segunda fase más técnica. Yo pasaré rápido. Ya que os he comentado de que si era apropiado y explicado o no, pero para que sea que es sólido, ¿no? El resultado en el que se basa nuestra pretensión de hacer de esta pesquería más sostenible. Creemos que podemos hacerlo. Lo que ocurre en esta área del Golfo de León es que en los inviernos
toda esta zona se enfría mucho. Llega un momento que esta agua es muy densa, y es tan densa que cae, por peso, por densidad, cae en forma de cataratas, arrastrando todo lo que pilla a su paso. Y rellenando toda esta cuenca con agua fría y rica del Golfo de León. Bajando por aquí, bajando principalmente canalizada por los cañones submarinos. ¿Qué tenemos aquí? Este punto de aquí es un fondeo oceanográfico, decimos, un torrentímetro, mide corrientes, temperaturas, y vemos como normalmente la velocidad, a unos 500 metros no hay velocidad, no hay corriente, son aguas tranquilas. Y lo que no sabíamos es que repentinamente se detectó una subida de velocidad a casi 80 centímetros por segundo. Esto es una barbaridad. A 10 centímetros por segundo, que es una corriente de marea, un submarinista es arrastrado por esta corriente de marea. Pues imagínense 80 centímetros por segundo durante 2 meses. 2 meses, estos son 2 meses, aunque no se vea muy bien el día. Febrero y marzo del 2005, agua está descendiendo cerca del fondo, arrastrando todo, arrastrando sedimento y arrastrando, por supuesto, creemos, organismos. Esto va relacionado con un descenso de la temperatura, son aguas frías, la temperatura desciende 2 grados, toda una masa de agua, bajar 2 grados, millones y millones de litros de agua es una barbaridad. Y esto es lo que hace esta corriente. Y además esta corriente es baja turbia, baja sucia, como un charco después de un río, después de una tempestad que baja al marrón, pues igual. Rellenando todo esto, fertilizando la cuenca profunda del Mediterráneo, que es justamente donde los juveniles de gamba pasan los 2 primeros años de su vida, ¿vale? Desde que se asienta la larva hasta el año y medio, 2, están a más de 1.000 metros y después suben, migran hacia zonas donde se sean pescadas. Bien, correlacionando estas series ambientales con las capturas diarias de diferentes puertos, que no sé si se ven, pero Rosas, Palamós, Morales, Arenys de Mar y Barcelona, se ve que justo en el momento que empieza este proceso oceanográfico, la gamba desaparece. En Rosas, es el puerto más al norte. Y no solo desaparece durante la duración de este proceso, sino que durante medio año la gamba no está. Y los pescadores van a buscar gamba, porque ellos intentan ir a buscar gamba, pero la gamba no está. Palamós es muy afectada también, mucho más allá del proceso oceanográfico, con un pico, pero la cantidad de gamba capturada durante este periodo es muy bajo, es el descenso del 2005, y así sucesivamente los puertos más al sur. Esto es las capturas diarias de Palamós y Blanes en años normales, como hay una fluctuación estacional típica de los movimientos de la población alrededor de los cañones, las hembras adultas migran a los cañones. Esto es demasiado complicado, pero bueno, hay una migración que se ve marcada, estacional, natural, también el movimiento de comportamiento de la flota, y justo aquí, cuando tendría que empezar a subir las capturas, se produce el proceso oceanográfico que hace que desaparece la captura. Y, bueno, y aquí empezaron una serie de problemas, que se cerraron los puertos, la excusa de que el gasóleo estaba caro. Bien, esto aquí se ve también, normalmente ocurre un año, 2005, y ocurre en menor intensidad al año siguiente. Y esto inicialmente decimos, bueno, si está relacionado con las fluctuaciones históricas anteriores, tenemos que encontrar eventos de cascada, que ya se llaman en inglés, o cataratas, no sé si suena muy bien esto de cataratas, en procesos anteriores. Bueno, lo que hicimos es mirar el proceso anterior cuando ocurrió, con los datos que teníamos oceanográficos, y vimos que era el 99, invierno del 99, es decir, 6 años antes, hubo también un proceso de hundimiento de agua densa, en que coincidió también con un descenso de las capturas. Es decir, había una relación también de este proceso oceanográfico en el anterior descenso o fluctuación de este recurso. Y tirando mano de la bibliografía, pues vimos que otros procesos de hundimiento de agua densa de plataforma fueron en el 88, en el 80 y el 71, físicos que habían publicado
explicado estos datos porque no habíamos relacionado con la biología evolucional de esa especie. Esto es poniendo todas las series históricas de capturas con los eventos de cascade, que son las fechas, las líneas verdes, y efectivamente se veía que cuando había el invierno frío, que se hundían las aguas, había un descenso de la captura ese año al año siguiente. Descenso, descenso y descenso, que esto finalmente era un proceso de cascade muy intenso. Y esto vimos además que no solo se limitaba a la zona esta, sino que también en zonas de Mallorca, a nivel de Cuenca, en el Mediterráneo, también se veían estas fluctuaciones. Estas son las descargas de Palma de Mallorca, trabajando con Enrique Masutí, el Pizarro, diferentes colegas de Río, de Palma. Sí, es un proceso que va más allá. Bueno, decíamos, bueno, si hay un descenso, dijimos, y hay una fertilización de estos procesos, fertilización de la cuenca profunda mediterránea, a lo mejor también el aumento de capturas posterior está debido a un reforzamiento del reclutamiento, de la supervivencia de las larvas y de los juveniles. Y pues para esto una serie de resultados de biología clásica de la especie. Sabemos que vive 5 años, sabemos qué clase de tamaño, sabemos los grupos de edad y sabemos calcular a partir de unos kilos de capturas, podemos calcular un peso de un individuo, es decir, podemos calcular a partir de las capturas el número de individuos para saber si al cabo de 2 años, 2-3 años, que es el tiempo que los individuos juveniles de esta especie están a más allá de 1000 metros, hay un aumento de las capturas de juveniles. Pues lo que vimos que efectivamente cuando se producía tuvimos que ir atrás, porque el trabajo lo publicamos en 2006, fuimos al evento de Cascade del 99 y del 88, vimos que efectivamente después de estos procesos de hundimiento hay un aumento espectacular de la captura de juveniles al cabo de 2 años. Al cabo de 2 años los juveniles van migrando hacia menos de 1000 metros y son pescados. Aquí es donde nosotros pensamos que teníamos que actuar, ¿no? que nos daba una fuerza a nivel de gestión importante. ¿Qué hicimos? Vimos que los resultados para nosotros eran muy coherentes. Hicimos una serie de visitas a todas las cofradías. Fuimos desde Blanes, con Sergi Esclera, el actual presidente de la Federación Catalana, vinimos a Palamós, fuimos a Rosas, fuimos a Llançà, hicimos una serie de charlas, discutimos con ellos, vimos que los convencíamos. El efecto de que a veces los científicos nos quejamos porque el sector nos hace caso, ¿no? Pero no es fácil dar resultados que sean convincentes, que sean creíbles, ¿no? Vimos que sí, que se convencían. Esto fue en el 2000, esto era donde describimos el proceso, la relación proceso físico con biológico, 2005. Empezamos las discusiones en 2007, cuando tuvimos elaborado todos los datos, y les dijimos, estábamos aquí, no sabíamos esto, ¿no? Sabíamos que había pasado esto, habíamos calculado estos datos anteriores. Y les dijimos, concretamente me acuerdo de la administración con el presidente de la Federación Catalana, seguramente el año que viene tendréis un aumento de capturas de juveniles. Nosotros también con miedo, bueno, ¿sabes? Vamos a ver. Y efectivamente llegó el 2008 y fue espectacular. Espectacular. Porque el 2025 fue un proceso muy intenso, pero el aumento de captura, esto es un juvenil, que no se entiende, ¿no? Número de adultos, número de juveniles. La captura juvenil es aquí, así como aquí desaparecen por completo, aquí vuelven a aparecer, hay un reforzamiento de reclutamiento, ya más en los puertos. Bien, aquí, a partir de aquí, bueno, esto es un resumen, un resumen que el hundimiento del agua profunda fría arrastra a los individuos, hay mortalidad, no lo sabemos, en todo caso desaparece la gamba de estos calaveros. El reclutamiento al año siguiente se produce en aguas fertilizadas, es decir, la larva cae en aguas ricas y después se produce la migración de estas juveniles pequeñas se recluta a la pesquería al cabo del año 3, que es al cabo de 2 años. No tiene más. Bien, y esto es el proceso, el ciclo, ¿no? Cada 6
7 años hay este ciclo. Se produce aquí un hundimiento de agua densa, hay una disminución de la captura, a cabo de 2 o 3 años va aumentando la captura y aquí hay un proceso de agotamiento. Y aquí es donde debemos actuar. Por eso el plan de gestión es móvil. Tenemos que ser flexibles en su actuación. Si no hay un proceso de cascading, hay una disminución progresiva debido a sobreexplotación. Y si actuamos bien aquí, tendríamos que intentar conseguir mantener esta línea con menos pendiente. Esto es el del año 88, sería igual al 2005. El ciclo se repite. Con estos resultados, que ya hemos dicho, con estos resultados hicimos una serie de reuniones el año 2007 con todas las cofradías de las comarcas de Girona, explicamos nuestros datos, explicamos qué podíamos hacer, estuvimos discutiendo largamente, presentamos los datos también sector y científicos conjuntamente a la Generalitat. Los presentamos, explicamos. Justo este año, fue el año del Catacrac, el año este y el año siguiente, no conseguimos tirar adelante con el plan inicial que habíamos diseñado. También fuimos un par de veces al gobierno español a explicar los resultados. Lo explicamos al director general, nos acompañaron todos los patrones mayores de Girona, no me acuerdo del nombre. Y ellos, en vistas de que el plan, el escrito, es decir, lo que querían principalmente, Benasas, que creo que es un buen criterio, él quería tener el documento, porque esto le daba la fuerza con los suyos y fuera, ¿no? Porque con los suyos digo, bueno, si hemos estado de acuerdo con los cabildos de la Junta de hacerlo, pues bueno, ahora tenemos el documento y ahora nadie se puede tirar atrás, está publicado, vamos para adelante, ¿no? El documento tardaba en llegar y mientras tanto ellos hicieron una serie de autogestión. Bueno, nosotros llamamos prácticas de autogestión pesquera que, como bien ha dicho el secretario general, algunas de ellas a cuesta de su bolsillo, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, pasábamos en el 2008, estamos hablando de, esto sí, 2008, como era una malla ciega, la malla típica del Mediterráneo, que es malla ciega, ellos propusieron una prueba con un torzal de 3 milímetros con una malla romboidal, en ese momento casi no se hablaba de la cuadrada, romboidal de 50 milímetros. Hicieron la prueba y vieron que sí que había un descenso en la captura juvenil, es decir, que es lo que se pretendía. Estas son pruebas que hicieron ellos mismos. Aquí hay un elenco de acciones, todo acciones que ellos hicieron, ¿no? Esta prueba, enero-febrero del 2008, 6 semanas sin pescar en los principales caladeros. Febrero se hizo la prueba de selectividad, varios copos. Al final se decidió usar el copo de 50 romboidal con torzal de 3 milímetros, muy diferente al que se usaba en esa época. Aún aplicando esta malla, se pescaron en el 2008 18 toneladas de gamba pequeña en comparación con el año anterior. La pesquería de juniors fue excepcional. Hicimos un primer borrador que fuimos a Madrid a presentar, un primer borrador del plan de gestión, muy ambicioso, ¿no? Pero bueno, lo hicimos. Había intereses científicos y de gestión. Después, 2009, se mantuvo la malla romboidal. 2010, primer mes de velas subvencionadas por Puertas de Girona. Nunca había habido una vela subvencionada en Girona, sí que la había habido en Tarragona. No sé si relacionado con esto, pero el caso es que el 2010 fue el primer mes que se consiguió. En julio se aprueba definitivamente el uso de 50 romboidal con torzal. Se usó hasta el 2012, hasta que se cambió la 40 cuadrada, un año antes que la mayoría de puertos del país. Segunda vela, 2011, en marzo, un día por semana, 2012, toda una serie de medidas también. Es decir, han hecho muchas cosas. Aún no teniendo documento, ellos ya han actuado, lo cual para mí también es una garantía, son 5 años ya, una garantía de la solidez de su decisión, ¿no? Y también es una garantía seguramente del resultado que se puede tener, ¿no? de sus acciones.
bueno, se aprueba, en marzo se aprueba definitivo la corola del 40, un año antes que en muchos puertos, y también nosotros nos hemos dedicado a explicar por Europa, en el marco del proyecto GAP, conjuntamente con pescadores. Siempre cuando voy a reuniones de proyecto tiene un pescador de Palamos conmigo, en el caso era el vicepresidente, aquí de la GRUI, la Copa Massaguer. Y bueno, la última reunión de hace una semana, lo hemos explicado en Bruselas, de hace una semana, fue Conrad, un pescador de aquí de Palamos, y colegas míos. Yo no pude ir por una cuestión personal mía, tenía que ir, ya tenía el billete comprado. Se presentó el documento oficial y se públicamente en una que se llama el Policy Day, que había gente de la FAO, de la Comisión Europea. Se mencionó especialmente por el coordinador del proyecto, se mencionó la publicación en el BOE de este plan de gestión, lo cual recibió una felicitación de una iniciativa brillante. Es decir, que, porque aunque nos pensamos que aquí estamos muy mal, de hecho en Europa tampoco hay planes de gestión. Es decir, que no estamos tan mal. Y además, sí que yo creo que ha quedado claro que esta iniciativa, aunque puede estar ayudada, soportada por nosotros, es una iniciativa de ellos. Ellos han querido hacerlo, ellos quieren hacerlo y ellos han visto un problema que quieren solucionar un problema. Lo cual para mí es meritorio. Nosotros ayudaremos, somos científicos, somos funcionarios, si nos quieren estaremos y si no, pues no estaremos, tendremos otro trabajo, ¿no? Pero queremos estar. Y marzo, 4 semanas, bueno, ha habido una serie de vegas y finalmente, pues en mayo se ha publicado el plan de gestión. Bueno, estamos todos muy orgullosos. Esto rápidamente. Bueno, esto es para que vean también, conocemos muy bien los caladeros. Estas son las posiciones de Cajarazur, los 3 grandes caladeros que están citados explícitamente en el plan de gestión, donde esto es la captura, número de individuos en cada uno de los caladeros, que se ve claramente que en San Sebastián o Story, que son este y este, es la captura de túneles muy elevada, donde hay que hacer un esfuerzo en la gestión, pero tampoco podemos dirigir todo el esfuerzo aquí, porque es donde están las hembras adultas. Es decir, el equilibrio es importante. Creemos que estamos llegando a ver una serie de mejoras que estamos viendo. Yo no voy a hablar, como ya bien ha dicho el secretario general, de las medidas concretas de plan de gestión, están escritas en el BOE. Los resultados nosotros los estamos financiando con el GAP hace un año. Queremos seguir un año más antes de dar un resultado concreto, pero sí que trabajamos también con los mismos personal de la cofradía, que nos pasa sus datos, para que ellos también se impliquen en los resultados. Como sí que hay un exceso, claramente en 2005 no había juveniles, fueron todos arrastrados, pero sigue habiendo un exceso de juvenil en la población capturada. Un exceso que tenemos que revertir esto, en el sentido como hemos visto esto, y los resultados que tenemos. Y ya para acabar, esto era la propuesta inicial de plan de gestión, es decir, queríamos la que presentamos en el 2008 en el Ministerio. Hacer una evaluación casi de lo que queríamos, una evaluación de recursos, junto con los datos del DIDO también, lo que podemos financiar a través, lo poco que podemos financiar a través del proyecto europeo. Segundo es las acciones pilotos, establecimiento de áreas de protección, estudio de selectividad, y también estábamos con conversaciones con la Generalitat, porque hemos puesto 40 malla cuadrada, pero en la última reunión de junta que estuve, ellos ya estaban apretando para que no podía ser, que teníamos que pasar a 45, que 40 era poco, porque aún capturaron demasiado contentos. Bueno, pasamos a 45, pero hay que hacer un poco de estudio, hay que saber qué hacemos, ¿no? Bueno, 45, ¿por qué no 48, no? Sí, bueno, y esto, pues bueno, sabemos que el momento actual político y económico es difícil, y bueno, iremos haciendo lo que podamos, ¿no? Pero las conversaciones con la Generalitat y finalmente también tenemos una parte ambiental. Creemos que poniendo un correntímetro, un aspecto zonográfico en el Golfo de León, nos puede ayudar a hacer prevención. Es decir, el resultado lo que nos da es que en ecología es muy difícil. Nosotros podemos prever. Meteorología se ha hecho, tiene mucho dato, son modelos físicos con muchísimo dato, y ahora la predicción en ecología hay muy pocos casos de predicción que sean tan fiables como este que está presentado, ¿no? Y claro, la predicción necesita de un monitoreo ambiental. Lo pusimos en primer plan de gestión en el que esto
saltó en el documento oficial final. Y el objetivo nuestro, este a lo mejor es más nuestro, científico, es que si estas medidas de gestión van bien, lo ha mencionado creo que el director general también de la Sanidad, si estas gestionan Palamos, claro que científicamente no es fácil pensar que Palamos es una unidad de gestión única, porque el mar está conectado. Pero si nos funciona bien, pues ampliar estas medidas, sus características locales en cada zona, en la costa catalana y, ¿por qué no? Porque la pesquería de gamba la biología de la gamba es la misma en todo el Mediterráneo. Yo ahora iré a Denia, explicaré este caso, a ver cómo... Denia es un caso similar al de Palamos. En los últimos 10 años, bueno, similar en Cataluña, como lo hablaba el patrón mayor y el secretario, ha habido una redirección del esfuerzo hacia la gamba. Da beneficio y casi el 45% del equilibrio económico de la cofradía depende de la pesquería de gamba. Sí, bueno, esto es nuestra intención, ¿vale? Y ya está. Gracias por haber publicado. Yo también quería agradecer aquí a Alfonso Gómez, creo, el jefe de los recursos mediterráneos, porque ha hecho un excelente trabajo. El documento que enviamos nosotros bueno, ellos redactaron, lo inicial a lo mejor tenía una visión un poco demasiado sesgada científica, el siguiente lo hicieron ellos, prácticamente la cofradía con la Generalitat, más interesante pesquería. Y Alfonso hizo una redacción excelente del documento con muchas consideraciones creo que muy válidas. Y bueno, estos mapas hechos por la Generalitat son los caladeros en los que no seguramente tendremos conflictos, espero que no ha habido, de momento está muy bien todo entre sectores de Plan, Rosas, caladeros que se comparten, pero bueno, creo que está bastante fraternal. Vale, gracias. Buenas tardes a todos. Cerrar el acto siempre es un compromiso, pero ante todo lo que quería era agradecer la oportunidad que se me brinda de participar en este acto de presentación de la orden a 923 de este año, con la que se regula la pesca de la gamba rosada en Palamos. Agradecer la oportunidad, mi agradecimiento. Quiero hacerlo extensible, primero de todo y ante todo, al sector pesquero de Palamos, muy especialmente al sector de arrastre por haberme permitido compartir con ellos específicamente para el plan de gestión, estos últimos 4 años de trabajo intenso y difícil que han culminado primero en la presentación de la propuesta de creación del plan de gestión y luego en la elaboración del primer borrador que sirvió de base en la presente orden y que pasó protocolariamente primero por la Generalitat y luego a Madrid. Quiero dejar claro que mi presentación la hago desde la perspectiva, tal como está en el programa determinado, desde la perspectiva de las ciencias sociales. ¿Qué quiere decir esto? Yo no trabajo ni la biología, ni la ecología, ni la economía pesquera, sino que trabajo desde la perspectiva de las ciencias sociales, concretamente la antropología, la sociología, y en el marco, y eso es totalmente necesario entenderlo bien y clarificarlo, en el marco de lo que se ha creado en Palamos, que se llama la Cátedra de Estudios Pesqueros, que es una instancia de la Universidad de Gerona que, en su vocación de participar en el territorio y apoyar en todo lo que pueda desde la perspectiva de la Universidad de Gerona, creó esta cátedra que nace por convenio con el Ayuntamiento de Palamos hace ya más de 10 años y después establece convenios concretamente con la Cofradía de Palamos. Por lo tanto, como Universidad de Gerona colaboramos desde la perspectiva de las ciencias sociales con la Cofradía de Palamos para todo lo que se tercie. Todo lo que se tercie quiere decir que hace 20 años que estamos trabajando. Por lo tanto, se ha dicho aquí más de una ocasión que no estamos improvisando nada, sino que estamos haciendo un proceso de acumulación de conocimiento y de aplicación de ese conocimiento desde la perspectiva de las ciencias sociales. Entre otras cosas,
Se ha creado el Museo de la Pesca, entre otras cosas, se ha creado el Spy del Pez, entre otras cosas, se ha creado Documare, Centro de Documentación de la Pesca y el Mar, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, aquí hay un gran bagaje de colaboración institucional entre la universidad, el ayuntamiento, la cofradía, en definitiva, todos los agentes implicados en la actividad, que ahora concretamente nos hace hablar de la pesca de la gamba rosada y concretamente, aún más concretamente, del plan de gestión. Este trabajo conjunto lo hacemos desde las ciencias sociales en lo que nosotros llamamos investigación aplicada o investigación participativa. Por eso tengo que agradecer enormemente al sector pesquero de que se nos permita acompañarlos desde el primer momento, aquí se ha mencionado en alguna ocasión, desde el primer momento en la actividad que ellos hacen. Es como un acompañamiento, un asesoramiento, si quieren, científico, vinculado institucionalmente y que permite a ellos ir, en algunos aspectos, un poco más tranquilos desde la perspectiva de cómo discutir las cosas, cómo elaborar documentos, cómo hacer el seguimiento, cómo montar estrategias, etcétera, etcétera. Entonces, ese es el trabajo que venimos haciendo desde hace muchos años para al menos 3 cosas, 2 de ellas fracasadas y esta que ha culminado. La primera, hace ya 15 años, 14 años, la elaboración de un plan estratégico para la mejora de la comercialización de la pesca en el puerto de Palamos, el famoso proyecto Giropesca, que fracasó. No es ahora ni el momento ni de por qué, pero ya se veía la necesidad de que había que hacer algo más que medidas en relación a la extracción. Segundo proyecto, que no ha fracasado, pero algunos dicen que sí que ha fracasado, yo tengo la esperanza aún, era que en esa acción global en relación a la organización del sector pesquero de Palamos, había que, se ha mencionado antes, de los impactos que tiene el arrastre en función de si se va, si se aleja y tal, impacta sobre otros. Había que proteger y promocionar la pesca artesanal, y más cuando en el marco europeo es lo que se está ahora proponiendo. Y trabajamos en la dirección, que se empezó a trabajar hace más de 6 años, para la propuesta al Ministerio, y así se hizo, etcétera, etcétera, de la Reserva Marina de Interés Pesquero de las Islas Formigas, que es una reserva marina de interés pesquero dirigida exclusivamente y fundamentalmente a la pesca artesanal. Que hay que enmarcarla en esta actividad múltiple de ver el sector pesquero desde todos sus ángulos. Entonces, está en stand-by, por cuestiones que ahora tampoco es un momento para dilucidarlas. Y el tercer proyecto, hace 4 años concretamente, para el plan de gestión de la gamba, pero anteriormente, como también se ha mencionado aquí, venimos trabajando conjuntamente con la cofradía para apoyarles en la organización o la, digamos, gestión de la actividad pesquera en su totalidad. Y hace 4 años, formalmente, creamos trabajamos conjuntamente para elaborar el plan estratégico de la mejora de la pesca de arrastre de Palamos. En general, de la pesca de arrastre, no concretamente para la de la. Y dentro de ese plan estratégico para la mejora de la pesca de arrastre, lo primero que se determinó en la comisión ad hoc que se creó fue la de ir a trabajar el tema de la gamba. En paralelo, desde el ayuntamiento, como se ha mencionado también aquí, desde hacía más de 10 años ya había una marca de calidad vinculada a la gamba que le da nombre a la ciudad, por lo tanto ahí convergían en algunos aspectos municipalidad, sector pesquero, etc. O sea, desde hace 4 años y lógicamente, tal como se ha explicado ahora, trabajando en paralelo, tendiendo puentes, se empezó a trabajar en la dirección de un plan estratégico de la mejora de la pesca de arrastre y se priorizó y se decidió trabajar en la propuesta de un plan de gestión de la pesca de la gamba. Lo que ocurrió fue, y eso es lo que hay que resaltar para que se entienda, doy las gracias de que pueda estar sentado aquí a un nivel de presentación técnica porque no es la tradición. No es la tradición de que desde las ciencias sociales se colabore con el sector pesquero, porque nosotros no trabajamos ni especies marinas, ni trabajamos mercados, sino que trabajamos personas, trabajamos sociedades. Y hay que entender cómo funcionan, cómo piensan, cómo se organizan, cómo discuten, cómo proponen, y un sector pesquero profesionalizado desde el punto de vista extractivo, pero no profesionalizado desde el punto de vista
de la representación, de la relación con las administraciones, etc., que no tiene demasiados liberados para poder hacer todas esas negociaciones políticas, técnicas, económicas, etc., está muy necesitado de este tipo de ayudas. Y por lo tanto, por eso agradezco que, primero, la cofradía haya permitido que desde el primer momento, no haya permitido, sino que nos propusieran de que fuéramos conjuntamente, y ese es el hecho que hoy me hace estar aquí. El hecho de que en este acto de exposición técnica del plan de gestión se haya otorgado un espacio a las ciencias sociales, creo que, y ahí viendo la parte positiva, es un primer paso muy positivo y necesario que nos indica cómo están cambiando las cosas en el sector pesquero, por lo menos en el Mediterráneo. Tal y como también nos lo indica el propio título que se ha dado a este acto. Y quiero detenerme un segundín, porque las palabras no son solo palabras. El título o el subtítulo es Jornada sobre la pesca de la gamba, un modelo de cogestión de los carabelos. Aquí ya se está introduciendo un concepto nuevo, que junto con otros que ahora lo mencionaré, ya están invadiendo el espacio de decisiones en el ámbito pesquero a nivel europeo, a nivel estatal y a nivel comunitario. Modelo de cogestión de los carabelos. En la primera parte del modelo ya se ha mencionado antes, cuando se ha dicho que esperamos que esto sirva para que, una vez probado y tal, se pueda hacer extensible a otros carabelos. No voy a decir nada. La modelización es una forma de trabajo. Tú haces un modelo de cómo quieres que sea la realidad, vas poniendo ingredientes, vas viendo qué problemas van saliendo y entonces en función de eso vas decidiendo, corrigiendo, cambiando o adaptando, y luego, si eso es así y si políticamente te interesa, eso lo traspolas y lo aplicas en otros lugares a los que se pueda aplicar. Por lo tanto, modelo. Pero ahora viene la segunda, y aquí sí que ya sale un poco más crítico. La segunda es modelo de ¿qué? De cogestión. Cogestión, para ser un poco precisos, entre otras cosas porque estamos en una presentación desde la perspectiva científica, si cogemos el concepto de cogestión y vemos la definición que la propia FAO, para no ser nada tendenciosos, la define, la cogestión, tal como la define la FAO en el ámbito pesquero, es el proceso de gestión en el que el gobierno o gobiernos comparten poder, subrayo, comparten poder con los usuarios del recurso. Repito por tercera vez, comparten poder con los usuarios del recurso, en terminología internacional stakeholders, que no son solo los pescadores, sino los pescadores deportivos, etcétera, etcétera, submarinistas, pescadores de caña, navegantes, lo que sea, stakeholders, todos aquellos que tienen algo que ver con el recurso. Cada uno de ellos, cada uno de estos usuarios, cada uno de estos stakeholders, sigo con la definición de la FAO, con sus derechos y responsabilidades específicas relativas a la información y el proceso de toma de decisiones. Ese es el salto cualitativo que se da en el momento, o que se daría, o que se está dando, ahí ya no entramos a valorarlo ahora, que se está dando en el momento que se da ese salto cualitativo y se empieza a hablar de cogestión y no solo de gestión. En este sentido hemos de empezar resaltando que este plan nace, como se ha dicho, y todo el mundo ya lo sabe, pero no está de más repetirlo, nace por iniciativa y a propuesta del propio sector pesquero. Después de todas las problemáticas, todas las experiencias positivas, negativas, etc. O sea que se invierte la tendencia general, casi generalizada, del top and down, de arriba a abajo, se pasa del down al top. Una propuesta que nace desde abajo hasta arriba, lo único que luego las autoridades y gobiernos tienen que sancionar eso, pero la iniciativa sale, y eso hay que resaltarlo, y nunca será suficientemente resaltado, que es un cambio, casi podríamos decir, de paradigma, un cambio muy significativo en la forma de hacer histórica de la gobernación, de la gobernabilidad y de la gestión del sistema pesquero. Estábamos acostumbrados a este tipo y este cambio es un primer indicador de que se está trabajando desde la perspectiva de la cogestión. Al ser aprobada la orden, aunque modificada, con modificaciones muy importantes, también hay que decirlo, en relación a la primera propuesta que salió desde la cofradía.
y que se envió a la Generalitat y ya Generalitat luego a Madrid. Por lo tanto, han habido muchas modificaciones, unas más negociadas que otras, unas últimas sin negociar, pero que claro, como no tenemos las competencias a nivel local, y permítame que hable como si fuera un miembro más de la cofradía. Por otra parte, es necesario informar que la propuesta inicial presentada por el sector a la Generalitat para que se fuera elevada a Madrid fue el resultado de un largo y costoso, por no decir costosísimo, trabajo al interior de la cofradía, que con nuestra colaboración, nuestra muy tímida colaboración, a modo de asesoría y de seguimiento, obligó, y eso es muy importante resaltarlo también creo, obligó a crear nuevas condiciones de trabajo al interior de la cofradía, o al interior del sector pesquero, sobre todo en el proceso de toma de decisiones, que hasta entonces no eran habituales porque había un cierto directivismo, un cierto personalismo o lo que fuera. El problema era tan serio y tan específico y tan técnico que hubo que cambiar la forma de trabajar o la forma de tomar decisiones en la que la cofradía estaba acostumbrada. Quizás lo más significativo de esta nueva situación fue la creación al interior de la cofradía hace 4 años, cuando ya se decidió trabajar para la presentación del plan de gestión de la pesca de la gamba rosada, la creación al interior de la cofradía de una comisión de trabajo, una comisión técnica, que no era ningún ente existente previamente dentro de la cofradía, que hubo un largo debate de quién tenía que formar esa comisión y qué funciones iba a tener, y que fue la que recibió el mandato de elaborar el primer borrador de plan de gestión presentado a él o los gobiernos. Lógicamente siempre yendo de la mano de los resultados y de los inputs que ya iban llegando y de las pruebas que se iban haciendo. Pero fue esa comisión al interior de la cofradía la que llevó el peso y continúa llevando, sobre todo, cuidado, que continúa llevando el peso de ese primer proceso de toma de decisiones al interior de la cofradía. Los principales incentivos que llevaron a la cofradía a seguir ese camino fue, por una parte, la presión que venían ejerciendo y siguen ejerciendo, la caída del recurso, a un nivel u otro, las fluctuaciones, sobre todo también la evolución del mercado, porque los mercados también están cambiando y ahí sí que no hay manera de intervenir sobre los mercados, y sobre todo, algo que no se menciona, pero que sí que se empieza a mencionar en el ámbito europeo y que aquí tarde o más tarde llegará, que es el tema de la gobernabilidad, el tema de cómo se gobierna el sector pesquero, porque estamos acostumbrados a pensar que casi que el sector pesquero, tal como está diseñado y pensado históricamente desde hace siglos, se autogobierna, ¿no? Y otros que lo piensan de otra determinada manera. Por tanto, caída de recursos, fluctuación en los mercados y gobernabilidad, 3 ejes fundamentales que llevaron a la cofradía a reaccionar, no solo los datos científicos determinantes, pero que van más allá de lo de la gamba. De ahí la esperanza que desde Palamós, desde la cofradía, depositamos en este primer paso que se ha dado y que se está dando en la dirección de garantizar el futuro del sector, y hablo del sector porque la gamba es una parte estratégica del sector pesquero de Palamós, ya no digamos del sector pesquero de arrastre de Palamós, y por tanto que es un valor fundamental para la población y para la pesca profesional de Palamós, y que este modelo de gestión supone un paso adelante que tenemos que hacer de la mejor manera posible, que no solo su elaboración y su propuesta, sino, desde mi punto de vista, lo que es más importante, su desarrollo en los próximos 5 años, a contar desde el pasado mes de mayo. Pero, sin embargo, para que realmente sea posible que en estos 5 próximos años de vigencia del plan se llegue a alcanzar con éxito el conjunto de medidas de regulación que están en él contenidas, creemos que la orden, y tengo que decirlo porque todo lo que hemos trabajado recoge en parte el espíritu de lo que y traduce en parte el espíritu de lo que voy a decir ahora mismo, creemos que la orden ha dejado de lado una de las principales propuestas que el sector había presentado para garantizar el seguimiento del plan a través de una verdadera cogestión y una verdadera gobernabilidad del sector. Antes se ha dicho, y perdona Francesc que le corrija, el plan no recoge ninguna comisión de seguimiento.
sino de agua. Nos referimos a la creación, desde nuestro punto de vista totalmente necesaria, de la Comisión de Seguimiento del Plan, que sí que estaba contenida en el borrador que presentamos en la Generalitat, y no sé ya ahí dónde murió. Que asuma a un primer nivel, digo a un primer nivel, no la última decisión, por supuesto, las competencias ya sabemos que las tiene, que asuma a un primer nivel del seguimiento, que asuma a un primer nivel el seguimiento de este plan en los próximos 5 años y que pueda elaborar a un primer nivel también las propuestas que garanticen su viabilidad, recogiendo de este modo el verdadero espíritu de cogestión y garantizando en parte la gobernabilidad del sector y sobre todo la gobernabilidad de la pesca de arrastre dedicada. Por el contrario, y ahí es lo que por lo menos yo quiero comentar, por el contrario, en la orden se especifica en el artículo 10 de seguimiento y control que la Dirección General de Pesca Marítima, entre comillas, celebrará reuniones técnicas periódicas con las comunidades autónomas, el Instituto Español de Geografía y otras, para estudiar sus informes y valorar la posible adopción de las nuevas medidas que se puedan adoptar. Sí, o podríamos discutir de que sí es una forma que de cogestión. Estamos hablando a un nivel local de unas normas tan precisas y tan concretas que, entre otras cosas, han hecho, y por eso estoy muy contento y muy satisfecho, y veo que el Ministerio chapó, se ha empezado a trabajar en algo que era anatema hasta ahora, que era la territorialización del espacio pesquero. Aquí, con la delimitación de unos caladeros y la posibilidad de que unas embarcaciones pesquen y otras no, en función de unas condiciones, derechos históricos, cumplimiento de normativas, etc., se está dando un paso que en otros países ya es muy generalizado de la territorialización. Se ha hecho de una manera muy diplomática, creo que muy bien. También ahora tú sutilmente has dicho, veremos a ver cómo por los lados se desarrolla todo eso, pero ese primer paso nos está hablando de que estamos hablando de algo muy sensible, de un conjunto de normas muy sensibles. Estamos hablando de un conjunto de normas muy sensibles porque estamos hablando, y así lo dice el plan, de que habrá que reducir en los próximos 5 años el número de pesca, el esfuerzo pesquero a través del número de días de pesca, habrá que reducir el número de embarcaciones, dice el plan, en función de la disponibilidad de recursos que vengan a venir para los desballestamientos, de los desguaces, etc. Todo lo que quieras, pero estamos hablando de aspectos muy sensibles que hacen que el sector pesquero, si no participa muy directamente, totalmente directamente, en la primera propuesta de esas medidas, y si no se le hace un mínimo caso, dificultades habrá de que este plan de gestión vaya más allá de lo que hasta ahora es su promulgación. Yo no hablo ahora en concreto de una administración o de la otra, o de las dos, o las tres, con Bruselas incluido, etcétera, etcétera. Pero lo que sí que es cierto que hablando a nivel local, hablando a nivel de los pormenores, las concreciones tan ajustadas que están contenidas aquí, si no se afina en el seguimiento y en la cogestión del proceso de toma de decisiones para la implementación, corrección o innovación de las propias medidas, no tenemos garantizado el futuro. La comisión de seguimiento propuesta inicialmente desde el sector estaban representados, además de los intereses propios del sector, los científicos que trabajan con la cofradía, así como la propia municipalidad, que ha estado presente siempre a través de un representante en esa comisión del plan de gestión de la gamba, y algunos le dirán, ¿y qué hacía la municipal? Pues sí, porque, como se ha dicho en la primera presentación de la señora alcaldesa, no podemos abstraer la gamba rosada en su ámbito estrictamente científico, sino que hemos de insertarla en el contexto local en el que se encuentra, en donde culturalmente tiene un papel importantísimo, como se ha dicho, patrimonialmente tiene un papel importantísimo, y por eso el Museo de la Pesca, el Espacio del Pescado, el Centro de Documentación, todos los investigadores que están viniendo a trabajar aquí, hemos de trabajar conjuntamente para que este plan de gestión no se nos escape de las manos. Por eso mi insistencia, y me he permitido hacer esta puntualización, porque creo que es totalmente hacerla, y sobre todo en este momento de inicio de... Y todo esto, solo acabar diciendo que
trabajo hecho hasta ahora ha sido, creo yo, ejemplar, con todas las dificultades que tiene, que esto tendría que transformarse en un modelo. Otras veces hemos hablado de planes pilotos, es igual como le hablamos, para ir arrastrando no solo a otras poblaciones pesqueras en relación a la pesca de la gamba, sino a la transformación radical que necesita, desde la perspectiva de la gestión, todo el sector pesquero de Cataluña, y hablo solo de Cataluña de momento. Y esa es la preocupación que nos ha llevado a trabajar conjuntamente con la pesquería y que quería, tal como se me pidió que hiciera, y cosa que vuelvo a agradecer, hacer esa reflexión para que el plan de gestión también se entienda desde esta otra perspectiva. Muchas gracias. Ahora, tal como está en el programa, el último punto, el debate, turno abierto de palabra. Me otorgo la invitación de turno abierto de palabra. Si alguien quiere... No hi ha aire condicionat aquí, sisplau. Aire condicionat, no. Ni en condicions de poc. Ni en condicions de poc. El norte y el sur que realmente están colaborando con esta iniciativa. Me ha quedado un poco raro, no tengo la sensación que me ha quedado. Y sí, están colaborando, hemos ido a Madrid conjuntamente y han respetado esta iniciativa también con la expectativa de los tengan todos aquí presentes. Bueno. Un comentario, pregunta, observación. Que se chequi, ¿no? Sí, sí, claro, es que yo penso que... ¿Sabe quién es la parte técnica? Pero si esa es la parte política... Bueno, seguro que no hay ninguna pregunta, entonces. No soy muy experto en el mundo de la pesca. No le voy a pedir que me explique el plan de gestión, aunque pensaba que era la presentación del plan de gestión, por lo cual le habría gustado que me explicara un poco, pero porque ya más o menos sé, aparte de las medidas restrictivas de pesca y tal, ¿en qué cambia el hecho de que ahora esté publicada en el BOE y que durante estos 5 años esté? ¿Económicamente va a haber una mejora? ¿Qué va a pasar en el futuro? Bueno, puedo hacer una descripción muy breve de la orden. Lo que pasa es que como teníamos poco tiempo, pues en fin, he preferido dejar eso para la discusión técnica, aunque en realidad la discusión técnica tampoco se ha explicado. Pero muy resumidamente, lo que hace el plan de gestión, que es novedoso, es regular quién, cómo, dónde y cuándo puede ir a pescar la gamba roja en estos caladeros cercanos a Palamós. Esa regulación antes era de tipo más general y no era tan concreta y tan específica como la que hay ahora. ¿Y por qué es necesario esa regulación tan específica? Pues precisamente como nos han explicado los científicos del CSIC, para asegurarnos de que por pescar en determinados momentos los individuos más juveniles o cuando no hay esa abundancia, no pongamos en peligro la abundancia en épocas posteriores. Básicamente, a grandes rasgos, ese es el objetivo. ¿Y cómo se hace eso? Pues estableciendo toda una serie de lo que se denominan medidas técnicas. En primer lugar, identificando cuáles son los buques que tienen acceso a los distintos caladeros. Y aquí se hace una distinción. Hay 5 caladeros que son exclusivos para una lista de 22 buques, que son los habituales, y otros 2 caladeros que tienen un régimen más abierto, pero que evidentemente, dado el sistema de horario de entradas y salidas en puerto que tenemos en el Mediterráneo, tampoco realmente son para cualquier puerto operativo, tienen que ser para puertos operativos cercanos.
En segundo lugar, se pasa al empleo de unos artes de pesca de 40 milímetros de malla cuadrada y 3 milímetros de torzal, más restrictivos de los que podría permitir el reglamento del Mediterráneo de la Unión Europea a día de hoy. Es decir, que en vez de apurar lo que se puede capturar, se prefiere, y aquí el científico, la descripción técnica se nos ha dicho, que el propio sector pedía malla más grande para intentar librar, intentar dejar a la gamba más pequeña. En definitiva, esa es la razón. También se limita el horario a 11 horas y media, el número de lances en distintas zonas en función de la mayor o menor concentración de juveniles. Hay una veda de 60 días por año con unos periodos establecidos también en la orden, en función también de las concentraciones, como hemos podido ver en la presentación anterior. Se establece una reducción del número de buques de la lista de buques habituales en el periodo de 5 años, a razón de una reducción de un buque al año más o menos. Y también se establece una evaluación y seguimiento, la obligación de evaluar y seguir cómo evoluciona la pesquería, y en su caso establecer incluso reducciones del número de días de pesca máximos al año hasta un 10%, esperamos que no sea necesario. Bueno, todos esos detalles son los que se plasman en esta orden ministerial y son por los que esperamos contribuir a los objetivos que los científicos han detectado y que el sector intuitivamente también venía demandando. El patrón tenía miedo de que esto se quedara solo no se quedara solo en una orden, ¿no? ¿A qué te referías cuando Me refería a todas las medidas que ha dicho Carlos, y además también algunas que también contempla el plan, que son pues el tema de aparejos. Creemos desde el sector que se tendrá que hacer un estudio científico, o no sé cómo, para reducir primero el impacto que tenemos, sobre todo el arrastre, que ya estamos bastante nombrados por mal en el resto del mundo, que no sea tan agresivo. Sobre todo el tema puertas, tenemos que encontrar, creemos, un tipo de puerta que no sea tan agresiva como el fondo marino. Creo que esto es primordial. Y luego encontrar también un arte de pesca que sea más selectivo. Reducir el aparejo, mirar de cortar de una manera u otra para reducir el aparejo, para que no, primero que sea más selectivo, y luego, pues, digamos, encontrar un poco la paridad, no sé cómo se llama, la paridad, ¿no? De que nos encontramos que tenemos unos artes muy grandes, o sea, unos barcos muy grandes, y tenemos otros que son muy pequeños. Y el reducido espacio que tenemos de pesca, todos tenemos que ir a pescar el mismo. Pues se trata de que unos disminuyan y los otros tengan que aumentar un poco, o no. Eso ya, el plan lo tiene que dar, el trabajo que se haga durante estos 5 años tiene que dar sus frutos para que 5 o 4 años pues saber por dónde tenemos que ir, si tenemos que disminuir o no. A lo mejor sabe que el estudio que sea pues no se tiene que reducir ningún tipo de aparejo y ya vamos bien. O dudo, ¿no? Pero a lo mejor va por aquí. Pero sobre todo que sí, que eso lo tenemos claro desde el sector, no ahora. Ya en el 2010, de aquí para Palamos hicimos una visita a Islandia. Estoy hablando en el 2000, perdón, no en el 2010, en el 2000. Fuimos juntamente con el profesor Alegre a Islandia y a buscar un tipo de puerta que no fuera tan agresivo para el fondo marino. Pero claro, ¿qué pasa? Un sector que hace más de 20 años estamos en crisis, nosotros no pudimos paliar con todo lo que costaba aquello, y algunos armadores sí. Puedo decir que el 30% de la flota está pescando con unas puertas que trajimos de Islandia, que es la Viking Cazador, que no tiene un impacto tan agresivo en el fondo marino. Pero claro, todo eso fue iniciativa del sector y con los recursos del propio sector de Palamos, ni de Salitat ni de Dobles. Claro, pues la cosa va como va, y claro, nosotros creemos que nos tenemos que poner a trabajar juntamente todos, ¿no? para encontrar este tipo de puerta, para que el sector, sobre todo además que no solo Palamos, sino en las demás zonas, no tengamos esta fama que se nos pone encima de que somos los malos. Yo creo que no somos tan malos, la prueba la tenemos aquí, y creo que trabajando conjuntamente tenemos que conseguir esto. A este respecto, quería añadir, si me lo permite el presidente de Francés, que
línea específica para la financiación de inversiones que mejoren la selectividad. Con lo cual, este tipo de tecnologías que precisamente vimos hace poco estas empresas ahí en Espomar, en Burela, podrán ser cofinanciadas por los fondos europeos. Habrá que hablar también con la comunidad autónoma para que lo incluya en el programa operativo, pero por nuestra parte creo que es... los recursos de Madrid. Por nosotros no hay problema, nosotros hacemos las transferencias. ¿Una pregunta más? Buenas tardes, señor secretario. Primeramente, agradecerle en calidad de presidente de la Federación de Girona, agradecerle el detalle que ha tenido en encontrarnos en su agenda, que sé que está buena, para venir a hacer el acto de presentación del plan de gestión de Palamos, al igual que nuestra administración y, como no, al Ayuntamiento de Palamos, que sé que se está volcada en Alba al sector pesquero de Palamos, ¿no? Pero como bien ha dicho nuestro amigo Alegre, él nos decía que esto no será un camino de rosas, será un camino de espinitas, porque si en un momento dado necesitamos que nos eche una mano, déjenme decir en plata, un cable inoxidable, pues vamos a llamarle a la puerta, señor secretario, porque si no, todo el esfuerzo que se ha hecho, todo el trabajo que esto ha conllevado, ¿no? Que conlleva, pues se va a quedar en el traste. Ha habido yo creo que una negociación brutal por parte de Palamos con los puertos vecinos, con Planes y con Rosas. Antes de que esto estuviera por decreto en el BOE, la gente ha llegado a entender, y no solo ha llegado a entender, sino que los puertos vecinos ya han aplicado hoy, medidas de planes de gestión, no publicadas, pero ya se están haciendo, los compañeros de planes. Pero yo creo que esto va a ser el primer pilar. Quizás, déjenme decirlo así, esto va a ser un bombazo en el Mediterráneo, porque van a ser el reflejo de todos. O sea, todos creo que nos vamos a mirar, vamos cada uno con sus especificaciones, probablemente. De ahí viene que yo le pido que cuando le vengamos a llamar a la puerta, pues sé que nos escuchará, esto por supuesto, pero que ponga todo su empeño, porque a lo mejor, si nos falta el achuchón este final, si no lo tenemos, pues esto puede tambalearse. Gracias, señor secretario. Bueno, haremos todo lo que esté en nuestra mano, pero como nada es gratis en la vida, yo también voy a pedir, en este caso, a la Federación de Cofradías de Gerona y al patrón mayor de Palamos, que nos ayude en el grupo de trabajo del Mediterráneo, de la mano del director. Estoy seguro que el director también nos lo va a apoyar. ¿Por qué? Porque si, como decía el científico del CSIC, el investigador del CSIC, este modelo puede ser exportable, no en todos los casos se dan las mismas circunstancias y las mismas razones para que haya una abundancia o no en un determinado momento de juveniles, pero si el modelo de diagnóstico, solución, plan de gestión específico, aunque sea con sacrificio, es exportable a otros sitios del Mediterráneo donde haya gamba, ¿por qué no hacerlo? Y entonces sí que les voy a pedir a ustedes que creen, que tienen fe en este mecanismo, que vengan y que lo expliquen. Y que digan al resto del sector del Mediterráneo por qué. Entonces nosotros también vamos a llamar a su puerta para que nos echen una mano, porque seguro que en otros sitios... Bien, más preguntas. Si no hay más preguntas, vamos despidiendo la jornada, agradeciendo de manera especial al secretario general su presencia hoy aquí en Palamos. Se han dicho cosas muy interesantes y creo que ha sido muy provechoso para todos. Agradecer también al director general de Pesca y al patrón mayor, y también a Joan Lluís Alegret y a Juan Bautista Copá en sus intervenciones, que han sido de todo interesantes. Déjame decir una reflexión final, y en tanto que, en este caso, pues en tanto que administración, pero en tanto también que ciudadana de Palamos y, bueno, como máxima responsable política, pero también muy sensible al sector pesquero, siendo de familia pescadores y conociendo muy bien la realidad. Se han dicho cosas desde la visión social, que es cierto, el sector pesquero en Palamos ha hecho un avance significativo, y la verdad es que
hace falta decirlo, porque a veces las cosas parecen que han sido muy fáciles y no lo han sido llegar hasta el momento actual. Yo creo que tenemos un plan y que lo hemos ideado, lo hemos pensado en base al conocimiento, en base a la experiencia. Hemos sido capaces de escribirlo, pero no querríamos tener la impresión de que vuelve a quedar en un saco roto. Y se ha puesto de ejemplo pues, la Reserva Marina de Interés Pesquero, que continúo pensando, como Joan Luis, que en realidad no está en ninguna batalla perdida y por tanto continuaremos luchando por ello, porque creemos en ello y porque creemos que cuando hablamos de un cambio de modelo en nuestra sociedad, pues es esto, en realidad impulsar un cambio de modelo a muchos niveles, y en este caso en el sector pesquero necesitamos un cambio de modelo mucho más sensible, con mucha más conciencia, y aquí en Palamós nuestro sector, y también lo he dicho antes al empezar, el resto de cofradías de Girona y de Cataluña, veis Palamós como un referente y también tenéis esta sensibilidad. Por tanto, el trabajo conjunto hecho y el trabajo local a nivel de Palamós, que sirva de ejemplo, sin duda, y tomando la iniciativa que ponía sobre la mesa el secretario general de que voy a pediros ayuda, cuente con nosotros, sin duda, porque estamos convencidos que este es el camino. Necesitamos también de la colaboración de la Administración, tanto la central como la autonómica. Por tanto, reitero la necesidad de que vosotros creáis también en nosotros y que trabajemos conjuntamente para hacer posible que dentro de 4 o 5 años podamos hablar de resultados positivos, de un balance absolutamente positivo para el sector, en definitiva para nuestro país, porque el sector pesquero es un sector importante en Cataluña y en España, y por tanto trabajamos para este nuevo cambio en el modelo de nuestra sociedad, y el sector pesquero es importante, sin duda. Muchas gracias a todos y hasta la próxima.